paredes. Ella sale de su cuarto en la azotea y apenas puede mantenerse en pie. Su edificio es un barco que navega un mar que se resquebraja, aplastado por su propio peso. Del otro lado de la calzada, frente a sus ojos, el edificio donde trabaja se va comprimiendo poco a poco, piso por piso. El edificio donde ya estaban sus compañeras, sus amigas, ha quedado reducido a un deshecho pastel de migajas. No sé si esto realmente ocurrió o es un recuerdo inventado. Según yo me lo contó mi tía, pero la verdad es que tengo una propensión a mezclar realidad y fantasía. No es de mala fe, digamos que soy por naturaleza un poquito exagerada. Luego me cuentan historias y chismes y empiezo a regar cada vez que lo voy contando. De tal forma que a veces pierdo la noción de dónde ya terminó la realidad y dónde ya la inventé cosas. Lo que sí sé es que mi tía era costurera y ella me hizo este vestido hace como 13 años. Todavía trabajas todo el tiempo. Y sí estuvo en el temblor del 85, así que sí le tocó ver cómo el edificio donde trabajaban algunas de sus compañeras pues quedó reducido a un acordeón que con cada réplica rugía el vientre lleno de prisioneros. También sé que esas imágenes obligaron a mi tía a regresar a Cuautla, Morelos, su ciudad natal. Las dos somos de allá crecimos. Y muchas veces me he preguntado que si eso no hubiera ocurrido, quizás, muy probablemente me hubiera podido conocer a mi tía y no sé qué sería de mi papá. Claudia María Guadalupe Sosa Vargas, la del medio. Nació el 30 de octubre de 1938. Odiaba esta fotografía, le parecía ridícula, pero no, un poco. A mí me parece adorable, además es una de las pocas fotos que tengo de ella de chiquita. También odiaba su nombre, así que cuando era grande se lo cambió y se quitó Claudia, no María ni Guadalupe. Claudia, casi no hay Marías ni Guadalupe en este país, y decidió Claudia. Ella era una de esas niñas que le gustaba andar en bicicleta y rasparse las rodillas, todo lo contrario a mi abuela, pero abuelita, seria, obvia que le digan abuela, que siempre ha sido un dechado de feminidad. Ahí hay un video de mi abuela. Ella es mi abuelita Celia en la actualidad. Por cierto, ella fue su cumpleaños. Pues yo no era muy juguetona porque hasta eso, ¿no? Pero pues, ¿sabes qué? Me gustaba mucho leer. Hasta la fecha me sigue leer. ¿De la Manigües o de dónde los Sí, cuentos de aquel tiempo, cuentos sencillos, porque yo arrasaba con todo lo que leía. Ajá. Y también me gustaba, y me sigue gustando, que mi papá de una noche, como no había luz, entonces se meta en la casa, según la luz eléctrica todavía estaba hasta la boqueta del mercado, hasta ahí llegaba la luz, nada más para acá. Ellas fueron las únicas hijas de mis bisabuelos Nica y Chayo, quienes tras una larga espera de 10 años pudieron tener hijos. Y como fueron unos papás adultos, digo, grandes para la época de los años 30, en realidad mi bisabuela Nica tenía 26 años cuando dio a luz a mi abuelita Celia, pero pues para los 30 era toda una anciana. Fueron un tanto, digamos, permisivos. Tanto que permitieron que mi tía probara fortuna en eso de la costura cuando era muy joven. Así que con 18 años y unos cuantos conocimientos en costura, mi tía llegó a la Ciudad de México a probar fortuna, porque ella era una de esas niñas que le gustaba andar en bicicleta y rasparse las rodillas y quería ganar su propio dinero. Así que muy jovencita llegó a esta ciudad, pues, a ver cómo. Perdón, antes de continuar me gustaría hacer una precisión. Yo sé que esto se lo vendimos como un documental autobiográfico, pero pues la verdad es que hay muchas imprecisiones. O sea, en lo que respecta a la parte histórica somos tan precisos como lo permite Internet, pero en lo que atañe a mi historia familiar eso sí tiene muchas fracturas. Supongo que así son todas las historias familiares, ¿no? Cuando uno trata de reconstruirlas, pues terminan siendo cosas bien raras, muy imperfectas. Yo digo que como unas vasijas carteladas, fracturadas, pues nadie se acuerda, nadie guarda registro, nadie le da importancia. En mi caso en particular tiene que ver sí con mi fantasía, que invento cosas, pero también tiene que ver con que mi familia es una de esas que ante lo complicado, lo
inasible, doloroso, siempre anotado por el silencio y el olvido. Así que bueno, ya están advertidos, no se crean todo lo que dicen. El 25 de marzo de 1911 ocurrió uno de los accidentes industriales más mortíferos en la historia de Estados Unidos: el incendio de la fábrica de confección el Triangle Waist Workmanship, que era una fábrica de ropa que hacía unas blusas triangulares, muy de moda en la época. En el incendio murieron 127 trabajadoras y 17 hombres. La mayoría de las víctimas eran migrantes recién llegadas de Europa del Este e Italia. La mayor tenía 48 años y la menor 14. Murieron por quemaduras, por inhalación de humo y derrumbes. Murieron porque los responsables de las fábricas habían cerrado todas las puertas, las salidas de emergencia con candado para evitar robos. El edificio ocupaba los pisos superiores, la fábrica ocupaba los pisos superiores de un edificio que se encontraba en el pleno corazón de Manhattan, allá en Greenwich Village. Cuando los bomberos trataron de auxiliar a las trabajadoras no podían. Por más que se estiraban, las escaleras no pasaban del piso 6. En ese entonces, la mayoría de los trabajadores de Nueva York laboraban justamente en los pisos superiores, de tal forma que ante una emergencia, por más que se esforzaban, no habían escaleras lo suficientemente altas para salvarlos. Lo primero que hizo mi tía al llegar a la Ciudad de México fue hacer ropa de muñeca. Ya de ahí pasó a un taller de alta costura, donde hacían vestidos de novia y trajes de noche muy elegantes. A mi tía solían regalarle los retazos de telas muy caras, con los que les hacía blusas o vestidos a mi mamá y a mis tías, que entonces eran unas jovencitas. Lo que mi mamá recuerda con más cariño es que les hacían unas blusas de seda que cabían así completitas en el puño y no se arrugaban. Dicen que hacen la seda la buena, ¿no? Mi tía trabajó durante 20 años en esos talleres de costura, sin ninguna clase de estas prestaciones de ley y indemnizaciones, por supuesto sin servicio de guardería, así que muy pronto se vio obligada a dejar a sus hijos al cuidado de los bisabuelos allá en Cuba. Su hija, mi tía, tenía 3 años cuando la dejó y mi tío tenía 10 meses. Así que los siguientes 20 años ellos solo pudieron ver a su mamá los fines de semana. El viernes era el paraíso cuando mi tía llegaba, el domingo era el infierno cuando subía. Así por 20 años. Supongo que mi tía trató de alguna forma de compensar su ausencia conmigo. Muchas veces me llegué a sentir culpable por aprovechar a la mamá de mis tíos muy rápidamente. Muchas de las trabajadoras, al darse cuenta que no iban a poder escapar del fuego, se aventaban por las ventanas. Tal era el favor que les daba el fuego que preferían en así. Al menos me gusta pensar que fueron dueñas de la forma de su voz. No sé si lo fueron así. Muchos de los cuerpos pudieron ser identificados hasta en 2000, 100 años después. Mi mamá también fue una mujer trabajadora, así que a mí me dejó muy chiquita al cuidado de mi tía. Yo solo tenía 4 meses cuando llegué con ella y pasé toda mi infancia y parte de mi adolescencia con ella. Esa soy yo. Como pueden ver, todavía sigo siendo guapa y cabezona, de mente hambre. La verdad, llegar con ella no puedo decir que fuera una mala experiencia, pues ella desde un principio me dio amor, cuidados, cariño, pero sin la rigidez de los padres. Ella fue mi amiga, mi confidente, mi inquisidora porque era bien enojona y jamás se preparaba. Así que los momentos que más disfrutaba con ella era cuando comíamos tortillas con frijoles. Y es que les juro que los frijoles de mi tía era una cosa verdaderamente bestial, digo, los mejores frijoles que he probado en mi vida. Desgraciadamente estos son de lata. Porque eso no tienen, ¿verdad? No, es que sí. No, de bolsita nadie le van a hacer el sí. Sí. Yo sé que no es lo mismo porque, híjole, si ustedes hubieran probado los frijoles de mi tía, no, era una cosa de verdad que no tenía nombre. O sea, yo sé que entre ustedes no va a faltar el que diga que su mamá o su tía los hacía bien buenos, y a lo mejor, pero es que lo que yo digo que tenían los de mi tía es que eran, yo digo como de embrujo.
Pues es que mi tía los persignaba con sal porque si no salían. No sé si habían oído de eso. Mi tía los persignaba con sal porque decía que solo así salían. Y efectivamente me intentó muchas veces con el mole rojo y el verde. Y no. Mi bisabuela Nica decía que así Dios bendice la comida. Yo me imagino que hay una explicación como física, no química detrás de eso, quién sabe. Pero de verdad no salían luego. En 1909 ya se habían reunido varios talleres de costura para demandar mejoras laborales. Exigían que existieran jornadas de trabajo más cortas, mejores salarios, el reconocimiento de su sindicato. Muchas de esas trabajadoras demandaban justamente que existieran salidas de emergencia, puertas, escaleras de escape, por supuesto, sin candado. Claro está que el movimiento fue reprimido. El 2 de abril, unos días después del incendio, varias de las trabajadoras se reunieron en un mitin en tierra para conmemorar a los muertos. Caminaron por las calles de Nueva York y pasaron delante del edificio que hacía unos días había estado en llamas. El incendio propuso importantes cambios en lo que respecta a la seguridad social de Estados Unidos en toda la área industrial y laboral, principalmente en lo relacionado con salud y seguridad de las trabajadoras textiles, principalmente. También fue un importante detonante de la creación del Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Industria de la Confección, the International Ladies Garments Workers Union, que veló justamente por los derechos laborales de las trabajadoras textiles. También fue un importante detonante la creación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que después se vendría en el Día Internacional de la Mujer. Así que el 8 de marzo, más que celebrar este muy bello primero, lo que se trata de hacer es conmemorar justamente a todas las trabajadoras que a lo largo de la historia han hecho algo por mejorar las condiciones de las trabajadoras textiles. Mi bisabuela Nica tenía una serpiente en la espalda, una serpiente escamada de linares que le recorría la espina dorsal. Decía que por esa serpiente maligna no podía concebir, que por esa serpiente del mal sus hermanos murieron en el vientre de su madre, que por esa maldosa era mujer de carácter, o sea, tenía un genio del demonio. Dicen que es de familia. Yo por más que me busco la maligna, solo me encuentro el mal genio. El 1 de diciembre de 1955, una costurera cansada de trabajar todo el día, cansada de tener que levantarse temprano, cansada de tener que sentarse únicamente en el lugar asignado a negros, cansada de tener que ceder su asiento si llega a ceder su lugar. Es encarcelada por alterar el orden. Una condena muy justa, pues en respuesta a su encarcelamiento, Martin Luther King convocó a la población afroamericana a no usar los autobuses. Como terminó por no haber ninguna o casi ninguna pasajera, tuvieron que dar por terminada la segregación racial. Al menos en papel. Ain't gonna let nobody turn me round, turn me round, turn me round. Ain't gonna let nobody turn me round. I'm gonna keep on walking, keep on talking.
este vestido también me lo hizo mi tía. Como podrán darse cuenta, ya no me queda muy bien. Dice que te me baja. Pues no que lo tire, ¿verdad? Primero porque me lo hizo mi tía, pues tiene un gran valor sentimental. El segundo porque todavía me gusta. El morado es uno de mis colores favoritos. Y el tercero porque me ayuda a recordar que pues uno está en constante cambio. Y hay cosas que uno no puede controlar, por eso pues no sé si tiene ayuda para recordar. Para esta obra traté de encontrar fotos de mi tía donde sonriera, pero eran pocas. Digamos que eso de sonreír estúpidamente ante un aparato no era lo suyo. Tampoco encontré muchas donde estuvieran mis cumpleaños, aunque sé que siempre estuve. De hecho, esas son las únicas dos que encontré. Sabía que ella era una de esas mujeres que nunca salen a cuadro, pero que con su simple presencia le hacen sonreír estúpidamente ante cualquier aparato. En general, casi nunca iba a las fiestas, porque mis cumpleaños eran los únicos a los que iba, y lo agradecía mucho porque yo me encontraba muy rápido. Yo digo que porque soy hija única, pero en realidad sí soy bastante grande, y mis cumpleaños era demasiada atención puesta en mí, que ella siempre estuvo ahí para apoyar. En sí, en general, no le encantaba, no le gustaban para nada las fiestas, pero eso sí, le encantaba el mambo, sobre todo el Pérez Prado. Entonces, verla bailar es una delicia, pero también es un proyecto, yo puedo decir. Porque pocas personas yo creo que en su vida la pudieron ver bailar, porque era una de las personas que tenías que encontrarla de buenas para que la encontraran, ¿no? Bailando, pues si no va a ser una fiesta, jamás. Para las fiestas familiares siempre prometía ir y nunca se presentaba, por ejemplo, de las navidades. Así que cuando llegaba el momento del brindis, mandaban a Gabriela, la embajadora, a comenzar. El problema está en que la supuesta embajadora, la encargada de convencerla, se quedaba con ella como frijoles y la tele, siempre, todas las navidades. Tarde o temprano tenía que mandar a uno de mis primos. Yo la verdad no sé qué era peor, sí. Nuestra misantropía, esa necesidad de mi familia de creernos aptas y capaces para las fiestas familiares. Un sismo con magnitud de 8 grados en la escala de Richter sacude el centro, sur y occidente del país. Algo así como 1114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una. Con epicentro en el Pacífico, en las costas de Michoacán, afectó particularmente el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Como no existía un protocolo de acción ante emergencias ni una cultura de protección civil, además del conocido suelo de la ciudad, que como todos sabemos es un lago disecado, ciudad fue un catástrofe, con gran número de víctimas, miles de personas sin hogar y grandes daños a la infraestructura de la ciudad. La minimización por parte de las autoridades también agravó los problemas. Se la pasaban diciendo a la población en general y al mundo exterior: no, si aquí no pasa nada grave. Incluso hay quienes dicen que se llegaba la ayuda que llegaba del exterior. Si siempre hemos sido, somos y seremos autosuficientes, chingada. La mayoría de los edificios colapsados eran de reciente construcción. No existe una normatividad que regule la construcción. Además del conocido corrupción que existe para expedir permisos de construcción al por mayor y al mejor costo. Este es el jardín Ignacio Chávez, que ya es esquina con Durango. Supongo que aquí era donde mi tía había caído el edificio. Esta es Durango, esquina con Cuauhtémoc. Supongo que alguno de estos edificios era el de mi tía, porque tendría que ver desde la azotea cómo caía el edificio. La secretaría. Así que por allá está el jardín donde estaba la secretaría. Tendría que ser algo por acá. Alguno de estos edificios. No me gusta creer que es en ese, porque tiene cuartos en la azotea. Sí, me gusta creer que es ese edificio. Primero porque tiene cuartos en la azotea, creo. Y no sé, me parece un edificio agradable para mi tía.
tiemblan, crujen. El edificio colapsa, un bloque inmenso se viene abajo. Los edificios parecen esconderse, sus pies se hacen chiquitos, ella crece agigantada, se alza por encima de las paredes que hace unos segundos parecían infranqueables. Es una Alicia agigantada que ahora viene a sus pies, las azotea de encima, después la verdadera y en el silencio. El edificio que mi tía vio caer fue la Secretaría de Fomento y Comercio, que se encontraba en Cuauhtémoc, esquina con Durango, allá en la Roma Norte. Ella vivía en la calle de Durango, en la Roma, y desde su azotea vio literalmente cómo los edificios iban colapsando poco a poco y cómo la Secretaría, que era un edificio bastante moderno, pues desaparecía, hecha pedazos. Esa máquina de coser la compré en un mercado de antigüedades que se pone en un jardín que pusieron donde antes estaba la Secretaría. El edificio que veíamos en el video, que yo decía que era de mi tía, bueno, que suponía, pero resulta que sí es de ella. Pues mi intuición fue correcta. Cuando mis tías lo vieron, dijeron que sí, que efectivamente es el edificio donde mi tía vivió como por 20 años. Así que, así. ¿Es San Antonio Abad? Esto es el número 150 de la avenida San Antonio Abad. Bueno, eso creo. En realidad no hay ningún número que diga si este es el número correcto o no. De ahí corre el metro, pero pues no hay ningún número que pueda verificar si efectivamente este es el número 150 de la calle. Ahora es un estacionamiento. Se encuentran entre dos bancos y pues no hay ninguna clase de señalización. Esta es Avenida del Taller. Quién sabe si tenga alguna relación con el temblor. Aquí varios de los edificios se ven como están un poco inclinados. Pues ya buscamos del lado correcto y no hay ningún número 164 o 150, quién sabe cuál sea, que nos estamos perdiendo. Hagan así, acto de presencia bien dramático, ¿no? Entonces, prevenidos y, como les mencioné, ustedes hacen acto de presencia. Este es San Antonio Abad, es el metro, ¿ok? Y comenzamos. En la zona que corresponde a San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan, existían alrededor de 1.500 talleres de costura. La mayoría de ellos eran clandestinos y unos 800 fueron completamente destruidos con el tiempo. En estos edificios laboraban mujeres en condiciones precarias, sin ninguna clase de indemnización ni prestación de ley, muchas menores de edad y mujeres como trabajadoras irregulares. Los edificios que condensaron el mayor número de víctimas fueron el número 150 y el número 164 de San Antonio. En estos edificios, la mayoría de las víctimas quedó atrapada en las escaleras tratando de alcanzar la salida. También ellas fueron los últimos edificios los que recibieron el apoyo de maquinaria pesada para rescatar los cuerpos que permanecieron durante semanas debajo de los escombros. Dice que los edificios colapsaron porque la mayoría de la maquinaria pesada se encontraba en los pisos superiores. Y como eran unidades habitacionales no aptas para ese peso, pues los edificios terminaron cediendo sus cuerpos cansados sobre las costureras. Hubo ciertos edificios donde no hubo grandes daños estructurales, así que los talleres siguieron laborando con completa normalidad, como lo fue en Faesra.
en Industrias Progreso, Chic Bebé y Zigzag, donde se obligó a las trabajadoras a asistir a pesar del riesgo sanitario que implicaba laborar a un lado de los canales. En el número 150 de San Antonio Abad, el 27 de septiembre todavía habían 12 personas comunicándose con el exterior y unas 20 en calidad de sobrevivientes que un cuarto de maquinaria impedía su extracción. Dicen que para el 3 de octubre todavía había gente dentro. Tenemos unos testimonios detrás, si me pueden ver, por favor. Nos obligaron a ir a trabajar con todo y al lado apestaba a muerto. Estimaban el tiempo con el cronómetro a ver cuánto cadáveres y cada pieza y cuántas teníamos que sacar. Nos ponían una cuota de prendas y si alguna compañera la rebasaba, no le pagaban lo que había hecho de más. Estos talleres lo que acostumbraban a hacer era firmar contratos de una semana para no tener que dar de altas a las costureras con el seguro social. Yo perdí más que ustedes, patrón a Alejandra M. Por supuesto que los patrones brillaron por su ausencia hasta que tuvieron que ir con su maquinaria, entonces sí se presentaron. Incluso hay testimonios que dicen que no dejaban sacar por meter ayuda a nadie si antes no sacaban ellos sus mecánicos. Por favor. Lo único que pueden hacer es irse a su casa. Aquí ya se acabó todo. Patronas culturales. Porque se imaginarán que era maquinaria muy cara, ¿no? Las vidas que quizás ya se organizaron la vida. El temblor echó por tierra las pocas esperanzas que tenía de trabajar mi tía aquí en DF. Unos meses antes habían decomisado parte de la maquinaria del taller donde ella trabajaba, así que con el temblor se quedó completamente sin trabajo. Ella, tan pronto sucedió eso, se quiso ir de inmediato, porque, bueno, no sé a cuántos de ustedes les tocó el temblor, pero dicen que eso era imposible, ¿no? Que vivir era un caos total. Mi tía quiso irse inmediatamente, y más porque les decía que en su calle casi todos los edificios colapsaron, entonces el olor a muerte era simplemente imposible, pero tenía que quedarse, si no, no le pagaba. Finalmente mi tía fue despedida renunciar junto con sus compañeras. Por supuesto no le dieron ninguna clase de indemnización. A mi tía le prometieron una máquina que por supuesto jamás llegó. Así que por fin, después de más de 20 años, mi tía regresó a Cuautla con su familia a recuperar el tiempo perdido. Ante la indiferencia y negación de los patrones, cientos de costureras acamparon durante semanas en las calles del centro histórico. Se formó así la Unión de Costureras en Lucha. El 27 de septiembre, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decretó embargo sobre 3 empresas para garantizar los derechos de las trabajadoras. No fueron estas, fueron más. El 10 de octubre se entregó el registro formal del Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la Confección en vestidos similares y conexos, 19 de septiembre. Su primera dirigente fue Evangelina Corona, que fue una de las mujeres que sobrevivió justamente al colapso de estos edificios. Gracias al sindicato lograron mejoras laborales, entre ellas el derecho a aguinaldo, vacaciones, bonos y apoyo para el transporte. Un recuerdo indeleble que espero solo el Alzheimer me lo quite. Mi tía baila un mambo, radiante, en la calurosa penumbra de la sala. Gira luciérnaga en la tarde de mi infancia. Mi tía lanza lejos su habitual seriedad con cada movimiento de cadera, con cada paso bien dado. De niña me daba un imán pequeñito con el que recogía los alfileres que caían bajo la máquina de coser. Arrodillada, ahí a la orilla del abismo come alfileres, recogía uno a uno o en grandes grupos los alfileres grises, pequeños, cabezones, coloridos, escondidos entre las patas. Encantaba esa sensación de aventura, de buscadora de tesoros, ese poder de ofrecer mis ojos vivos a la mujer que iba perdiendo, de a poquito, su ojo agudo. La verdad no recuerdo en qué colonia vivía. La única que sabe con certeza es mi abuela y su cerebro cada vez se inunda de desmemoria.
Pero bueno, hagamos de cuenta que ella sí vivía en la colonia Roma y los invito cordialmente a que se unan conmigo en este recuerdo inventado. Me gusta imaginarla bailando o tarareando al menos un mambo mientras camina por las calles de la colonia. Tal vez en un día de descanso sale con mis tíos y los lleva a jugar a algún parque o ya sé, sale con algún galán nuevo a tomarse un helado o un refresco y a ser simplemente feliz y a descansar. Cuando mi tía murió, nos dejó a mi madre y a mí sin norte absoluto, como dos pequeñas agujas bailadoras en una brújula fallida. Lo que me duele no es solo la pérdida, sino volverme inescrutable para mí. ¿Qué soy sin ti? Cuando perdemos uno de estos lazos que nos constituyen, no sabemos quiénes somos ni qué hacer. En un nivel descubro que te he perdido a ti, solo para descubrir que yo también desaparezco. Hoy me gustaría ser la poseedora de un imán gigante que me ayude a restituir las piezas perdidas, todas las ausencias y alfileres mal ubicados de mi vida. Lo que me duele no es solo la pérdida, sino volverme inescrutable para mí. ¿Qué soy sin ti? Cuando perdemos uno de estos lazos que nos constituyen, no sabemos quiénes somos ni qué hacer. En un nivel descubro que te he perdido a ti, solo para descubrir que yo también desaparezco. Y cuando siento que me faltan, no puedo evitar pensar que invariablemente me faltan más de 23.000. ¿Qué hacer con eso? 3. Contar inocentes y culpables, sicarios, niños, militares. Civiles, presidentes municipales, inmigrantes, vendedores, secuestradores, policías. Contarlos a todos, nombrarlos a todos para decir, este cuerpo podría ser el mío, el cuerpo de uno de los míos, para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos. Contar, nombrar, repetir. Contar, nombrar, repetir. Espero que donde quiera que esté, nos espere bailando algún mambo con algún pachuco. Mientras llegue ese momento, te recuerdo. Permanecerán todos en mi memoria. Otra vez voy a requerir de su ayuda. ¿Me apoyan? ¿Conocen los patrones de costura? ¿Sí? Bueno, para los que no tienen idea, son pedazos de papel o cartón donde las mujeres suelen trazar las piezas que después les sirve de base para trazar el coso de la tela y así formando las faldas, blusas y demás. Pues la idea es que me ayuden a colocarlas en mi cuerpo. Para los que no sepan ni de dónde van, pues aquí estás. ¿Me ayudan?
México el 80% de las trabajadoras de maquila son mujeres. Dicen que porque somos mejores, más dóciles, aptas para el trabajo. También porque se nos puede pagar menos. 45 de cada 100 mujeres sufre violencia en ese tipo de trabajos y otro tipo de vejaciones. Esa violencia se transforma en jornadas laborales de 10 a 12 horas diarias, ambientes tensos y hostiles de trabajo, bajos salarios, pruebas constantes de embarazo o despido por ingravidez, acoso y hostigamiento sexual. Hay lugares que no son muy aptos para el trabajo, incluso hay mujeres a las que les prohíben tomar agua e ir al baño. Desde 1993, más de 1000 mujeres han sido secuestradas, torturadas, abusadas sexualmente y asesinadas en Ciudad Juárez. Muchas de esas mujeres eran trabajadoras de maquila. Todo eso en Ciudad Juárez, una ciudad con 0% de desempleo y 100% de pobreza. Era culpable. No sé qué le he dicho. Ha sido con dolo, alevosía, ventaja. Supe exactamente qué decidir, cuándo. Ella llora. Yo recuerdo que le dije porque lo que fascinaba mi atención en ese momento era mi descubrimiento. Las palabras son aguates, callosas, bellas, puntiagudas. Se enconan y no hay forma de sacarlas sin dolor, sin que el daño sea evidente, sin desgarrar la piel. El 23 de abril aparecen unas grietas. Se pide desalojar el edificio, pero los trabajadores de la fábrica de ropa son obligados a asistir al día siguiente. El 24 de abril, el edificio colapsa. Un bloque de 8 pisos se viene abajo, en Sabah, en el distrito de Dakar, la capital de Bangladesh. Murieron más de 1.237 personas y unas 2.437 resultaron heridas. Más de las mujeres, más de la mitad de las víctimas eran mujeres que trabajaban en las fábricas de ropa, junto con sus hijos que estaban en las guarderías de los pisos de abajo. El Rana Plaza era propiedad de uno de los dirigentes del partido que gobierna allá, en Bangladesh. A veces la polvadera vuelve las cosas más visibles. A partir del derrumbe de Sabah, se evidenciaron las condiciones en las que trabajan no solo las trabajadoras textiles de Bangladesh, sino de todo el tercer mundo a donde han ido a parar la mayoría de las industrias textiles. Estas industrias emplean en su mayoría mujeres y niños en condiciones de franca esclavitud, pero que es un excelente negocio. Tan solo en Bangladesh, el 80% de la exportación de ropa que va a parar a Europa a precios inigualables. En Bangladesh, el país más pobre del mundo. En Cuautla, el 30 de septiembre se realiza un desfile en conmemoración al natalicio de José María Morelos y Pavón. Varias veces a mi tía le comisionaron los calzones de la banda de guerra que llevaba el ejido de Cuautla. Por años, la vi doblada delante de la máquina días enteros haciendo calzones por los que apenas le pagaban unos cuantos pesos. Pero trabajo es trabajo. De niña, me entusiasmaba ver desfilar a la banda porque sabía que esos calzones los había hecho mi tía. Encabezando a la banda iban unos viejitos adorables. Eran guerrilleros, zapatistas que habían luchado durante la revolución. A los últimos desfiles a los que fui, ya no había zapatistas. La banda se ha ido quedando sin guerreros. Ha ido muriendo poco a poco la casta de revolucionarios. Un incendio comienza a la 1 p.m. en el piso 9, alimentado por las telas, las prendas, el humo va rodeando con su fuerza a todos los más de 1000 trabajadores que ahí laboran. Los trabajadores desesperados intentan ir hacia los pisos superiores, pero no pueden. Las puertas del piso 11 están cerradas.
Entonces los trabajadores empiezan a subir desesperados porque el fuego poco a poco va ganando los pisos superiores. De las ventanas vuelan cuerpos, vuelan telas. No volví a contarles lo del Trayecol. Eso fue en el 2010 en Bangladesh. Otra vez, la mayoría de las víctimas fueron mujeres, 100 muertos en total. La historia es una espiral que se repite a sí misma. Solo cambio de código postal, siguiendo la mano de obra barata y los precios. Mi tía murió el 5 de diciembre del 2004. No estuve con ella en sus últimos días físicos. En ese entonces yo estaba en París, mi primera gran aventura fuera de México. Ella fue la primera en animarme a la aventura, en apoyarme a seguir mis sueños. Incluso convenció a mi mamá para que me dejara ir y juntas me hicieron sus miedos y dejaron partir a su bebé. La última vez que la vi fue el 11 de octubre de ese año. Pero no me acuerdo muy bien de esa última vez. Me arrepiento mucho por no haber memorizado a detalle cada segundo de esa última vez. Pero pues tenía 18 años y tantos sueños encima, ¿no? Entonces iba a imaginar que sería la última. Es lo malo, ¿no? De que nadie te diga y te avise de menos, ¿no? ¡Ey, aprovecha! Es la última oportunidad. ¿Sabes de dónde viene tu planeta? ¿De dónde es? ¿De ahí la hicieron? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Tú sabes de dónde viene tu pantalón? Últimamente se ha vuelto bastante complicado saber de dónde vienen nuestras prendas. Yo sé que esta me lo hizo mi tía, pero pues quién sabe de dónde vengan las telas. Ahora las cosas funcionan así, ¿no? En la declaración de origen en realidad dice muy poco sobre la verdadera múltiple procedencia de nuestras prendas. Por ejemplo, dice México, pero en realidad los materiales, la manufactura debe de venir cuando menos de otros países. Así funcionan hoy las cosas. Los materiales vienen de un lado, se manufacturan en un segundo país y ya en un tercer país, más nice, se le pone la etiqueta para vender más. Ahora hay grandes multinacionales, grandes cadenas de distribución como C&A, que acaparan gran parte del mercado mundial. Estas empresas lo que hacen es subcontratar a unas más pequeñitas para abaratar costos, lo que vuelve bastante complicado regular las condiciones en las que se elaboran nuestros prendas. También estas empresas aprovechan para instalarse en países recientemente industrializados como en Europa del Este y Asia. Antes venían mucho aquí a México, ¿no? En el norte, en Tijuana, en Chihuahua, en el Estado de México, en Hidalgo, se manufacturaba muchísimo, no solo ropa, sino casi como automóviles. Pero que se han dado cuenta que en Asia es todavía más barato. También estas empresas aprovechan ciertos paraísos fiscales de los que le ofrecen a algunos países. Por ejemplo, aquí en México, el grupo que distribuye esta blusa Bershka, Inditex, no paga impuestos. O sea, cuando tú vas a la tienda y pagas, en el ticket ahí viene desglosado tu impuesto, pero eso no va a pagar Hacienda. Estas empresas, les decía, emplean en su mayoría a mujeres y niños en condiciones bastante precarias y en una clase de prestaciones de ley, muchas en jornadas extenuantes de todo el día, sin vacaciones, por supuesto, sin días libres. Por ejemplo, en Bangladesh, hasta el día del derrumbe, los sindicatos estaban prohibidos y sus líderes iban a la cárcel. La última vez que hablé con mi tía fue el 30 de octubre del 2004. Era su cumpleaños.
Eres la única que se acordó de mí. Les digo, somos unos desmemoriados. Pero yo curiosamente me acuerdo muy bien de esa última vez. Recuerdo que estaba en una cabina telefónica que me protegía de una lluvia pertinaz, una lluvia que calaba hasta los huesos. Yo creo que era la soledad, ¿no? Y mi tía ahí al otro lado del teléfono a 9.000 kilómetros, escuchándome, apoyándome, como lo había hecho en 18 años, ¿no? Yo no supe de su muerte hasta 6 meses después. Digo, lo intuía, sabía, porque no quería hablar con ella y me la negaban, pero nadie me quiso decir. Porque, pues, ¿qué iba a hacer yo allá en la distancia? No querían arruinarme mi gran experiencia europea. Mi mamá cargó con ese secreto durante 6 meses. A partir del derrumbe de Sabar, unas 24 multinacionales firmaron un convenio que prevé mejoras a las condiciones en las que se realizan nuestros prendas, para garantizar que detrás de estos pantalones baratos no haya mano de obra esclava. Y es decir, que esta blusa se puede hacer con trabajo digno y humano. Cuando preparaba todo esto pensaba si existe alguna, no sé si llamarlo obligación moral o ética, de parte de nosotros los consumidores respecto a la elección de nuestras prendas. Es decir, nos interesa que nuestra ropa barata signifique mano de obra infantil, esclava, si nos interesa o no, tal vez no, y si nos interesa que se puede hacer. Les decía, ya han tratado de poner una etiqueta que diga hecho con mano de obra digna y humana, incluso algodón orgánico, porque la industria textil es la segunda más contaminante del mundo. Entonces ahora están tratando de consumir algodón orgánico que no contamine el medio ambiente, pero se vuelve suficiente, digamos, buscar este tipo de etiquetas. ¿Cómo saber si verdaderamente eso significa que detrás no hay mano de obra esclava infantil o que hay miles de toneladas de contaminantes al medio ambiente? Mambuján es una comunidad agrícola afrocolombiana que en marzo de 2000 fue violentamente desplazada de su territorio. Fueron despojados de todos sus bienes y su territorio se convirtió en un pueblo fantasma, algo así como nuestros pueblos fantasmas allá en el norte. En el 2005, la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó una sentencia, la primera que se dictó relacionada con todo este periodo de guerra civil que aquejó a Colombia, y fue la primera en dictarse justamente en ese pueblo, así que el pueblo pudo regresar a su territorio y tratar de reconstruirse de manera física y psicológica. Las mujeres tejedoras de paz y sueños de Mambuján han encontrado en el tejido una forma como de reconstruirse a sí mismas, física y psicológicamente. Como ven ahí, está un poco contando la historia del desplazamiento. Han encontrado en el tejido no solo una forma de tener ingresos, sino una forma de contarse, de borrar su historia, de borrar la memoria, esa memoria que la violencia ha tratado sistemáticamente de erradicar. Han encontrado en el tejido una forma de resistir ante la violencia y los enemigos que se levantan cada 3 segundos. Han sido de alguna forma, digamos, guerreras a su forma de ser. Tuira Cayapo también lo fue. Su nombre, Tuira, en la tribu Cayapo en el Amazonas brasileño. Se presentó delante de ellos, caminó delante del presidente de la Compañía Eléctrica de Brasil, Petrobras, y puso el filo del machete. 1984, una reunión en el río Xingu en contra de la construcción de la presa en el río Amazonas. Tuira le dijo al presidente de la Compañía Eléctrica de Brasil, Petrobras, que ella y todo el Amazonas consideraría la construcción de la presa como un acto terrorista y de guerra. Usted es un mentiroso. Nosotros no necesitamos la electricidad, tampoco la electricidad nos va a dar de comer. Necesitamos que nuestros ríos fluyan, pues nuestro futuro y el de toda la humanidad depende de ello. Necesitamos que nuestras selvas permanezcan intactas, pues de ahí sacamos nuestro alimento. No necesitamos su electricidad. Tuira Cayapo, con su cuerpo entonado en guerra, se despidió diciendo: mi apellido, ofendida; mi nombre, humillada; mi estado, rebelde; mi edad, la edad de piedra.
digo, aprovechando que me gusta un poco como esto de inventar historias, había pensado decirles, no sé, alguna cosa, como que pues mi tía fue una miembro de una tribu de Amazonas que luchó por todas las fábricas y las presas eléctricas que quieren hacer cada 3 segundos ahí en el Amazonas. Incluso fue una líder sindical que luchó hasta el cansancio por los derechos laborales de las trabajadoras textiles aquí en el DF. Es más, luchó por su máquina de coser que le prometieron y jamás le dieron. Pero la verdad es que mi tía fue una mujer ordinaria y mi superhéroe. No fue una miembro de Amazonas, tampoco fue una líder sindical, nunca luchó por la máquina que le prometieron. Es más, creo que muchas veces ni siquiera se dejó hacer lo que se le antojó, ni siquiera ser amada por quien fuera sin importar lo que dijera la gente. Pero sí me enseñó que así como las palabras nos lastiman, hieren, nos rompen, también son capaces de juntarnos, de apapacharnos, de darnos soporte. También nos seducen y creo que en la seducción hay algo de religión. Hay, por ejemplo, unas religiones que prohíben el canto femenino. Creen que en el canto, en la voz de la mujer existe una cosa como impura, china, sucia, que debe de ser callada. Y que también tiene que ser callada porque es poderosa y peligrosa, tan poderosa que es capaz de hacer sembrar hasta las estructuras masculinas. Yo lo creo, yo creo que las voces bien entonadas, sin importar el género que sea, son capaces de hacer vibrar hasta el cristal una resistencia. Y pues, mientras encuentro mi voz y con quien entonarlas, pues seguiré andando a ver si algún día le bailando conmigo. En el metro Lindavista, el lugar se llama Futurama. Ahí vamos a estar de este domingo en 8. Vamos a estar a las 4 de la tarde. El 28, 4:30. 4:30. Así que si saben por ahí de alguien todo el día va a haber actividades. Muchísimas gracias. Normalmente solemos abrir la plática un poco hacia el público para ver si quieren algo de comentar. Digo, todavía la obra se alimenta mucho de los comentarios. También el tema de eso, ¿no? Si haya preguntas, dudas, cosas que les hayan generado a ver. ¿Puede haber muchas ahí? Sí, claro. Pero como soy directa, o sea, su esposa me castigó y hace su cosa. Sí, tenía 2 hijos. Ella era mi tía abuela, entonces sí, estoy todavía muy. Yo creo que también con mis hermanos mayores, una de las nenas también empecé a tirar. Esta obra la han visto tus familiares. ¿Qué resonancia ha habido en ellos? Pues mira, ellos vieron justo la última función de la temporada pasada
toda esta parte que yo no sabía del video, de si era o no era, y lo pude escuchar hasta la última. Y pues fue complicado, digamos, para mí, porque está hablando lo que tenía ahí a mis tías, vino su hija, y luego la nieta Celia, y las hermanas de sí, fue una cosa un poco catártica de soltar un buen de cosas, porque yo era mi tía la más seria, de mi casita. Como ella solo tuvo que vivir aquí en sí sabía lo que ella estaba en la fantasía y ella sí fue un poco eso, pues mi tía, su hija, que pues trató poco a su mamá, pues toda su infancia, como pues la vivió fuera, como lejos de ella, sí fue una forma como de conectar con su madre. Para mí fue más madre que padre. ¿Cuánto duró el proceso creativo para Pues fue relativamente corto, pero era algo que ya había estado como imaginando desde hacía meses, justo porque estaba trabajando en los desaparecidos y me parecía como fue esta parte de desaparición la primera vez que abordé de la fotografía y de datos así muy locales. Eso digamos que lo estuve imaginando como por un año, pero ya el proceso y el proceso completó en un mes y medio. ¿Buscaste asesoría con otras personas dentro de tu proceso creativo? ¿Con otra gente del mismo medio o de reportar o así? No, más bien es lo que iba pasando como con cada uno. O sea, de gente que invitaba y decía, pues, dame notas, porque pues como yo escribo de artículos es un poco complicado, igual hay gente que me ha asistido y que han estado asesorando, que no hago sonografía ya, pero sí el público ya especializado y me da comentarios. ¿Qué quieres ligera con el texto, con el escrito? Por ejemplo, aquí en la obra pareciera que está totalmente improvisada. O sea, es padre llegar a eso, ¿no? Que un texto parece que lo estás pensando en ese momento. Sí, la verdad como fue un mes y de hacer todo, de haberlo entonces sí hubo cosas que honestamente yo tenía mi texto, pero no me las sabía. Y también hubo otras que me las sabía así al dedillo, pero que en la vida te das cuenta que no funciona, que a veces hay programas, no sé, en los frijoles a veces teníamos 4 espectadores, entonces nada más aquí, ¿no? Pero si de repente teníamos más, pues sí era cosa de que hablar y hablar. Entonces, la ventaja de que sea autobiográfico es que tenemos un poco de material que la no conoces. Pero en todo lo demás sí trata de ser bastante. Porque también para los técnicos es bien complicado llevar el ritmo, ¿no? Sí. La sufrieron bastante, o sea, decir, chale, ahora ya le inventó más y ya le está metiendo aquí más. Pero es que había gente que participa muchísimo. O sea, cuando tenía que ir a mis tías y estaban comentando ahí. Sí, ay, mira, sí, ya me dijo que sí es eso. Ni modo de decir que no, sí, era prácticamente los que estaba planteando. O sea, no me dijo que podía estar hablando y si de repente se ponían a platicar, me decían así, ¿en serio? ¿Pero entonces tu tía? Y yo, sí, mi tía. ¿Pero era tu tía? No, mi tía. Sí, te ha ido el por esa improvisación de cosas que... Sí, me ha pasado de repente cambiar escena. Y así de, ay, yo me salto en escena y regresar. No. Hoy estuvo bien. Sí, y además que he ido cambiando. La ventaja de ser como actriz y directora es que de una semana a otra me cambia cosas. O sea, decía, ahora no, ahora vas a hacer esto, ahora va a ir, ahora. O sea, sí ha sido un proceso que tiene que estar como ensayando, no sé, ya lo monté y ya lo dije. Una de dos semanas a pasar y cosas que de repente me comentaban o me surgían, ¿no? Bueno, sí. No lo sé, pero o sea, pues la verdad no he
Pero sí, pues es que son telas también de los chicos. Eso creo que ayuda mucho. ¿Y tú sabes qué hacer? No. No, me intentaron enseñar a bordar como mi abuela hacía, pero no sé cómo. Bueno, ¿y qué ropas son libres de esclavos? Digo, mucho utilizan, bueno, cuando trabajas, compras directamente hacia abajo, al artesano, sí, Pero las telas. Y los hilos. las telas, sí. O sea, muchas veces le compras a artesanos de Chiapas, pero ellas ya traen los hilos, todas las cosas, como le llaman, de tela de China, por ejemplo, y no hay ningún cuidado. Y pues el algodón, que es uno de los productos que más cuidan, y los químicos, pues, para generar estos, justamente es eso, estos hilitos, ¿no? Esos son los tonos muy tóxicos para el ambiente, los químicos que utilizan. ¿Alguna vez alguien del público sugería al menos un procedimiento? O sea, decir verdaderamente limitarte a una verdadera necesidad, o sea, no 80 minutos a salir, si tu cruza te lleva un año, te lleva un año, 2, 5, 10. Creo que eso sí reduce muchísimo. De alguna forma, ¿no? La contaminación en el trabajo. Sí, claro. Que era antes, ¿no? Antes sí. Pasaba la ropa. Por eso sí, a mí me asombra como que ¿cómo duran tanto? Sí, tengo, o sea, estas cosas son relativamente nuevas, pero me parece bastante bien. La verdad. Y el texto es totalmente tuyo, ¿no? O sea, tú lo escribiste por slide. Sí. Digo, sí hay datos de Wikipedia y esas cosas. Pero, por ejemplo, tú lo verías esto con otra actriz, o sea, si podrías que la otra actriz estuviera haciendo ese trabajo, es como totalmente tuyo. Totalmente. Sí, yo me opongo como a estos procesos en el que uno hace todo, se propia de hacer muchas cosas, pero aquí pues no me entiendo. Entonces, podría como repensar el proceso con alguien más que le diseñó un día o X y pensar hacia otro lado, pero sí me gusta pensar que sea único y repetido. Aunque igual las historias siempre que dice, ay, mi tía también, a mí me luego X y muchísimas gracias. Bueno, por ahí estamos en otra obra, esta es para niños, también es de texto de producción, estamos en Casa Acto, que está en Héroes del 47, número 9, casi en esquina con Tlalpan. Por ahí bueno, al final le damos la postalita, si dicen que fueron de hiladoras, les damos un poco. Estamos hasta el 9 de octubre, los domingos a la 1 p.m. Entonces, para niños, pero bueno, los adultos que van a seguir, entonces, para 150 adultos y 100 niños. ¿Y cómo estás en las redes? Teatro Ariles. Ariles, sí. Ahorita les damos la postal y ahí viene nuestro Twitter y el Facebook. Para que nos puedan seguir, ahí estamos poniendo los datos. Leí que en la sinopsis de Quetzali es de una niña que llega a la ciudad. ¿También tendría que ver un poco con tu tía? Ah, exacto. La verdad no lo pensé. Sí, justamente habla de una niña que llega a la ciudad, de un pueblo, y se enfrenta a un apabullante y pues se queda sin bote para que se le sale. Entonces tiene que recuperarla para hacerse libre. Entonces, no pensé honestamente. O sea, sí vi la cosa con esto que les digo, de mi infancia, ver la tortilla quemada, eso sí, con esta relación con mi abuela que yo tenía, sí la tenía pensada cuando la escribí, pero no pensé. Pero sí, por ejemplo, la hija de mi